band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Esta versión de la Feria del Libro Dinko Pavlov de Punta Arenas, la 18ª versión, recibió la visita de un periodista y escritor nacional de destacada trayectoria. Su nombre es sinónimo de un periodismo valiente, de un periodismo de investigación independiente, es sinónimo además de la libertad de expresión, de la defensa de la libertad de expresión a ultranza. Nos referimos al destacado Juan Pablo Cárdenas, director de la ya mítica revista Análisis, publicación que surgiera en plena dictadura. Actualmente Juan Pablo se desempeña como director de la radio de la Universidad de Chile, también del periódico electrónico de la misma casa de estudios, y nos visitó con una publicación, precisamente con una recopilación de sus comentarios radiales. Se titula la obra Lo diré mañana, y esto es lo que nos dijo para UMAC TV. Vamos, Juan Pablo Cárdenas, un gusto verte después de tanto tiempo. Sí, el gusto es mío, volver a Punta Arenas, volver a encontrarme contigo y algunos amigos. ¿Desde el 2009 que no venías? Probablemente, sí, sí, claro. ¿Harto rato? Sí, por mucho. Sí. ¿Y has seguido escribiendo? Eso es lo que está claro. Sigo escribiendo, sigo hablando todos los días, haciendo mi comentario político matinal. ¿Qué estás haciendo últimamente? ¿Hablando y después llevando al papel lo que hablaste? Eso fue el proyecto de este libro que vamos a presentar. Que se llama Lo diré mañana. Sí, este libro lo que me propuse hacer fue llevar al papel, que son mis comentarios diarios, oral. Y yo a lo más tengo algunos apuntes, que hago una ficha con los temas que voy a tratar, pero he improvisado. Entonces me costó un mundo, yo soy bastante ágil para escribir, no tengo problemas, no tengo que hacer los textos, pero esta vez me costó porque tuve que memorizar, o sea, hacer un recuerdo de cada cosa que había dicho y ser lo más fiel a lo original, porque no era gracia de que echar a corregir los textos, sí, muchos de los cuales son muy duros, polémicos. No, mantuve la fidelidad de eso, incluso yo mismo me sorprendí de haber dicho cosas que son extremadamente duras y que a lo mejor por escrito no la habría dejado, pero ya, quedó por escrito igual. Así, ¿eh? Sí. Ahí te diste cuenta de la responsabilidad de la comunicación. Sí. Así que, claro, que cambia. Oral. Una cosa es decirlas, otra cosa es escribirlas, ¿no? Sí. Y otra es reescribirlas. Crucemos acá cuando vuelva la luz verde. Oye, bueno, Juan Pablo, tú ejerces el periodismo tan bellamente que has sido premiado a nivel nacional el 2005, ¿cierto? Con el Premio Nacional de Periodismo. Sí. Pero también antes con la Pluma de la Libertad, un premio internacional, a propósito de tu trabajo. Varios premios internacionales antes de recibir el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo. Sí, muchos premios, muchas distinciones. Especialmente por lo que una generación de periodistas, en la cual yo soy parte, hizo durante la dictadura militar. En definitiva, desafiamos al régimen, tratamos de romper el bloqueo informativo impuesto por la dictadura y claro, pasamos muchos sinsabores, pero también tenemos la satisfacción de haber cumplido con lo que nos manda hacer nuestra profesión. Ahora, es más fácil en un contexto así de difícil poder demostrar esa valentía en la profesión periodística que en tiempos como estos, en que, como tú bien defines, seguimos en una postdictadura, sí, pero de todas maneras parece que el ser valiente no es algo que sea fácil evidenciar. Sí,
Durante la dictadura fue más riesgoso, más difícil en términos de que cada cosa que hicimos tuvo consecuencias. Estuve 5 veces preso, me quemaron la casa en 2 oportunidades, me quemaron un auto, me amedrentaron de distintas formas. Y digo eso a mí y a parte de una generación. Pero en este tiempo ha sido más ingrato. Porque mal que mal en esa época teníamos el reconocimiento mundial. Había mucha gente que nos admiraba y nos seguía y nos protegía de alguna forma desde el exterior. Sin embargo, ahora decir las cosas es ingrato porque hay otras formas de persecución, hay otras formas de que te ninguneen, hay otras formas de presiones. Claro, en este tiempo no hay ningún periodista que lo asesine, como a José Carrasco Tapia, nuestro compañero. No hay cárcel, no hay tortura, pero hay indiferencia, hay ninguneo, hay, en fin, ingratitud. Y es difícil, pero yo la verdad es que siempre he tenido la suerte en el periodismo de hacer lo que me he propuesto hacer. Salvo un leve tiempo de recién egresado, que tuve que trabajar como mucho, partir de cero en algunos medios. Lo cierto es que después, desde la revista Análisis, que fundé yo mismo, he trabajado largos años en lo que yo quería hacer. Después de la revista Análisis vino otra revista, Los Tiempos. Después estuve un tiempo fuera de Chile, en que colaboré para distintos medios mexicanos. Luego volví a Chile, fundé un diario electrónico, llegué a la Universidad de Chile, a la radio, y ahí estoy hace 14 años más o menos, cumpliendo una tarea con absoluta independencia y con mucho éxito, porque es una radio que prácticamente quedó destruida durante la dictadura, que sin embargo en estos años se ha desarrollado. Somos una radio que hoy día influye, una radio que tiene un diario electrónico, además hoy día muy exitoso, una radio que publicamos libros. Anteayer presentamos nuestro libro número 52, de forma bastante exitosa. Tenemos una sala máster que es una joya en términos de auditorio, para hacer muchas cosas, programas en vivo, pero también conciertos prácticamente todos los días, estas presentaciones de libros. Entonces hago una labor que es interesante, libre, que me obliga naturalmente a hacer mi análisis político, lo que me gusta mucho hacer, pero bastante estresante porque, en fin, estar todos los días analizando la política de este país, que yo me acuerdo mucho, en todo este tiempo me acordaba mucho de una frase de Clodomiro Almeida, que una vez dijo que a él le aburría profundamente la política. Sin embargo, fue un político profesional, sí. Le aburría. Lo cierto es que a mí me aburre mucho la política, también, por lo que pasa. Me gusta mucho cuando tengo la oportunidad a veces salirme del libreto y hablar de ciencia, hablar de arte, de cultura. Lo disfruto, pero la política es lo que más sé hacer, o por lo menos lo que mi público espera que haga. Entonces sigo en ello, a veces me fastidia, pero otras veces me entretiene. Oye, y bueno, tú podríamos decir que el periodismo que haces desde sus inicios estuvo ligado con la política. Sí, yo diría que sí, porque me tocaron circunstancias muy difíciles. Cuando yo empecé a ejercer periodismo estaba durante el gobierno de Salvador Allende. Ahí tuve la oportunidad de dirigir una revista que era de la Universidad Católica, una revista semanal que salía a todos los kioscos del país, y que si bien yo la conducía y la dirigía, ahí hice mucha información cultural, ¿no? Pero poco a poco era insoslayable en la realidad que vivíamos, entonces empecé a hacer política también en esa revista. Y claro, por hacer política y por tener la orientación que tenía, fue clausurada por los militares, que ahí después de un interregno del 73 al 77 tuve la oportunidad de fundar la revista Análisis, y naturalmente fundamos una revista para luchar contra la dictadura,
defender los derechos humanos y promover un cambio en el ordenamiento. Entonces, me tocó hacer política y después ya de eso me quedé archivado en la política. Claro. Sí. Pero tú con esa experiencia me imagino que puedes decir qué cosas no han cambiado para nada en la política desde que tú empezaste a hacer periodismo hasta ahora. Mira, no ha cambiado la conducta de los políticos en general. Yo, claro, alcancé a conocer grandes políticos que admiré muchísimo, pero son políticos que se extinguieron ya. Y lo que he visto después es una clase política, como ella misma se denomina, que actúa como clase, que tiene malos hábitos, que no ha sido capaz de cumplir con lo que se prometió, que es restablecer la democracia o construir una democracia más ambiciosa de la que teníamos en el pasado. Y no, tenemos un régimen político que, si bien hay elecciones, dista mucho de ser democrático, que tiene una constitución que es antidemocrática, que no es democrática en su origen ni su ejercicio, que tiene un sistema electoral acotado y que restringe la representación popular, que tiene un modelo económico que se ha consolidado en estos años, provocando la inequidad que hoy día se quejan todos los chilenos, una alta concentración económica, que no ha sido sensible con lo suficiente con la cultura, ni con un valor fundamental de la democracia, que es la diversidad informativa. O sea, ¿los políticos siguen igual de poco democráticos? Son poco democráticos, lo demuestran. Hace pocos días tenemos una declaración que yo agradezco porque es sincera, pero es tajante, es descarada, como la de un senador de la República, como Andrés Saltía, que dice, mire, la política no se puede hacer de cara al pueblo, la política la hacen los cocineros de la política. Por lo tanto, somos siempre pocos los políticos que debemos definir las cosas. Bueno, eso es lo más antidemocrático que yo he escuchado en mucho tiempo. Yo creo que ni a Pinochet le escuché decir una barbaridad así. Y eso es lo que tenemos, una política acotada que realiza un grupo de partidos y de cúpulas partidarias, y en la pretensión de tomar ellos las decisiones, cuando en realidad, como pasaba con la reforma tributaria, la decisión se tomó en la casa de un empresario, ¿no es cierto? Que fueron convocados los políticos para enmendar el proyecto de reforma tributaria. Oye, bueno, y si esa es la clase política que tenemos, ¿qué periodismo tenemos entonces? En función también de esa realidad. Bueno, el periodismo, yo diría que incluso durante la dictadura se desarrollaron una cantidad de medios de expresión que fueron libertarios, que provocaron diversidad informativa, pero lo que ha quedado después en la postdictadura es realmente los grandes medios de comunicación consolidados, los canales de televisión que tienen los canales de televisión abiertos, me refiero, nacionales, que tienen una común visión ideológica, los medios del duopolio, los diarios, que son los que dominan las publicaciones, la radio, incluso, que fue tan diversa en un momento determinado. Hoy día todos sabemos que más del 40% del dial le pertenece a una empresa extranjera. O sea, se ha transnacionalizado, se ha extranjerizado la comunicación social, cuestión que no parece. No es así en ninguna de las democracias serias, digamos, del mundo. Tú ves que Europa se integra, tienen una moneda común, tienen un pasaporte común. Sin embargo, los medios de comunicación siguen siendo españoles, ingleses, alemanes, no se integran, no son dominados por los capitales. Los gobiernos protegen la diversidad informativa, la financian incluso. En Chile nada de eso ocurre. Entonces, de alguna forma, la situación es peor, incluso que la de la dictadura, aunque en materia de libertad individual, de respeto a la dignidad humana, por supuesto, estamos mucho mejor que antes, pero no ha mejorado la comunicación social, la diversidad informativa. Entonces tenemos una visión que se impone sobre el resto. Ahora, lo positivo de todo esto es que en todo este tiempo han surgido las redes sociales, que hoy día ya ni siquiera los grandes medios de comunicación pueden ocultar la verdad como lo ocultaron en un momento determinado, ni menos mentir sobre ella.
Aquí mismo yo he comprobado que a propósito de una Chapuzón, chapuzón, en el estrecho, en el sí. estrecho, noté que los diarios tenían una actitud negativa frente a este fenómeno y después por las redes sociales se ven obligados como a considerar la opinión de los jóvenes y todos que opinan. Que opinan favorablemente, por lo menos no se hacen mala sangre con esto. Entonces, eso creo que es la gran novedad, que hoy día se ha democratizado la información. Pero la influencia que todavía tienen los grandes medios de comunicación es muy definitiva. Desgraciadamente, o sea, felizmente no es una influencia en la conciencia del pueblo. Yo creo que los chilenos están cambiando, en muchos aspectos, han cambiado notablemente. Y que ya no comulgan con la rueda de carreta de estos medios de comunicación. Pero los que toman decisiones en este país, que son estos políticos, que son los empresarios, que son las élites intelectuales, religiosas, morales y otras, siguen leyendo Mercurio, siguen leyendo La Tercera y siguen viendo los canales de televisión abierta. Por lo tanto, no cambian mucho su punto de vista, no reaccionan frente a los grandes cambios que acontecen en el mundo y también en nuestro país. La creación de medios alternativos, que en estos momentos en que tenemos acceso a internet y a varios modelos que ya están preestablecidos y son gratuitos, podemos generar con mayor facilidad, ¿puede ser una respuesta frente a esta preeminencia de los medios tradicionales masivos? Son la respuesta. Yo espero que esta respuesta, que hoy día es muy dispersa, muy pulverizada, por decirlo de alguna forma, tienda como a reordenarse y que en la red surjan también referentes, medios informativos que tengan más influencia, porque en esta dispersión gigantesca, o sea, a través del Twitter y del Facebook no se puede hacer comunicación social, o sea, periodismo, digamos, ¿no? Pero es demasiado disgregado todo. Yo espero que se consoliden medios de comunicación electrónicos importantes, y que se masifique un poco más todavía este tipo de información. Y si el periodismo caminara hacia eso que dices que no se puede en este instante, que es hacer periodismo por Facebook o Twitter. Claro, el periodismo, las grandes transformaciones en el mundo y también en nuestro país siempre han tenido de la mano con la labor del periodismo y de los periodistas. Eso es indiscutible. El proceso de emancipación en América Latina y en Chile no se habría explicado sin los periodistas y los medios de comunicación. En nuestro caso, sin un Camilo Enrique y una modesta revista que se llamó La Aurora de Chile, pero que logró mover conciencia, concitar voluntades para lo que vino. El periodismo es siempre el principal promotor de los cambios del pensamiento. Por lo tanto, mientras no tengamos medios de comunicación poderosos, influyentes, es difícil poder visualizar un cambio. O es más, se puede visualizar un cambio muy explosivo, que sería lamentable, que después de todas las crisis que hemos tenido, finalmente sean las explosiones sociales las que hagan cambiar este país. Y claro, yo prefiero estar de la mano con las movilizaciones sociales, pero también abrigo el temor de que en estas movilizaciones enormes, masivas, se puede alimentar caudillismo y otros que pueden ser nefastos para una salida política. Tú dices que el periodismo es el principal promotor de los cambios del pensamiento, Sí. pero eso está muy ligado a quienes ejercen entonces el periodismo. Claro. Tú que estás en la universidad, específicamente en la Universidad de Chile, ¿cómo ves que son los jóvenes que entran a estudiar periodismo y los que están empezando a ejercerlo como promotores de este cambio de pensamiento? ¿Piensan mucho para poder hacer desde eso? luego los periodistas, como los futuros médicos, como los futuros profesionales, son víctimas de un sistema educacional que ha rebajado muchísimo los estándares que tuvo mi generación y la siguiente cuando egresábamos del colegio. Éramos personas que teníamos una disciplina, un conocimiento, que leíamos los diarios, por ejemplo, si queríamos ser periodistas, y era como la condición sine qua non. Y hoy día yo le hago clases a estudiantes de periodismo que no tienen mucha conciencia de por qué quieren estudiar periodismo, piensan más bien en los beneficios auxiliares del periodismo, en tener cierta fama o figuración, pero no piensan en la misión deontológica del periodismo, que es justamente
servir a la tarea humana de comprender y transformar el mundo. Entonces no tienen formación, no tienen disciplina, y las escuelas de periodismo, que decirlo con toda franqueza, no han sido capaces de evolucionar bien, de adecuarse, de tener programas de estudio equilibrados entre la cultura general que tiene que tener un periodista, ¿no es cierto?, y la capacitación técnica. Entonces, o tenemos escuelas que se acotan a tener Radio 1, Radio 2, Radio 3, Televisión 1, Televisión 2, Televisión 3, y que no forman a la gente, ni en la política, ni en la economía, ni en las relaciones internacionales, ni en la filosofía, ni en la ciencia, ni en la arte. Entonces yo echo de menos una formación humanística, que fue la que tuvieron los estudiantes de periodismo de mi generación, que tampoco tienen las destrezas, porque finalmente las destrezas se adquieren más en la práctica que en la universidad. Y para escribir bien, que será siempre, para leer y entender lo que se lee, escribir bien siempre hará falta una formación más sólida, y tampoco la entregan hoy día las escuelas de periodismo. Y si estamos hablando de profesionales cuya esencia en la profesión es leer y escribir, y tú identificas ese tipo de nivel que es bajo, Sí. ¿qué futuro le puede esperar a los libros? A propósito de que estamos en esta feria y que tú traes también un texto que viene de la radio. Mira, naturalmente que la lectura en nuestro país ha disminuido. O sea, puede que se vendan más libros hoy día que antes porque hay más personas que los compran, porque ha crecido la población. Pero proporcionalmente me temo que la gente hoy día lee muy poco, y los jóvenes particularmente poco. Entonces eso es inquietante. Yo creo que ahí hace falta una corrección de nuestro sistema educacional. Yo soy hijo de una generación, estudié en el Barro Sarán. Siempre recuerdo que nuestro profesor de castellano llegaba a la primera clase y nos decía: mire, ustedes este año tienen que leer estos 36 libros. Bueno, y nosotros, claro, nos preocupaba, 36 libros era mucho, en un año, cuando éramos tan jóvenes. Pero yo preguntaba: ¿y qué pasa si uno lee 35, no 86? Bueno, mi primera pregunta va a ser: ¿leyó los 36 libros? Y si el que me diga no, leí 35, 84, no va a pasar el examen. Pero lo demás después lo interrogo, y si no ha leído un libro tampoco va a pasar. Entonces, esa era la exigencia. Hoy día tú le dices a los estudiantes de periodismo: oiga, en este semestre usted tiene que leer estos 3 libros. Se angustia. No entiendo. Más fácil resulta a veces que puedan ver documentales, películas, eso lo entretiene un poco más. Pero la lectura no. Y yo diría que sin lectura sistemática no se puede esperar mucho. Ni menos cuando te digo, si hoy día no leer los diarios. Yo no he parado de dirigir medios de comunicación. Me llevo a los mejores estudiantes, que han sido alumnos míos, que sé yo. Sin embargo, el reproche cotidiano, es decir, pero ¿cómo es posible que ustedes estén a las 10, 11 de la mañana y no hayan leído los diarios? Y no sepan leer los diarios además, porque no es cuestión de hojear el Mercurio, otros diarios, que hay que leerlos, nos gusta o no nos gusta, sino que descubrir en las páginas de esos diarios la relación que hay entre el editorial, la relación que hay en la crónica, la relación que tienen las distintas informaciones, la relación que tiene la economía con las relaciones internacionales, en fin, acostumbrarse a entender de que hoy día todos los fenómenos están relacionados con los acontecimientos. Que nadie puede decir: mire, yo mañana voy a ser periodista deportivo. Porque la verdad, cuando uno lo escarba un poco, dice: ¿quiere ser periodista deportivo? Sí. Bueno, dime cuáles son los deportes olímpicos. No, que lo que pasa es que a mí me interesa el fútbol. ¿Y tú crees que vale la pena estudiar periodismo para ser periodista que solo le interesa el fútbol y no los deportes? ¿Tú crees que puedes entender un mundial de fútbol como el que hemos tenido recién sin entender la política, sin entender la economía? ¿No te das cuenta que durante este mundial pasaron cosas con el gobierno y el pueblo brasilero? Que hay situaciones psicológicas, sociológicas que se relacionan con el rendimiento, por ejemplo, de los deportistas de los países.
¿Cómo puedes ser un buen periodista deportivo si no sabes dónde estás parado en una competencia que te fuiste a cubrir? En fin, y la relación que tiene esto con la economía hoy día, ¿cómo podemos entender de fútbol y de transacciones de jugadores si no entendemos la economía que está manejando esto de que esta gente que sabe jugar bien el fútbol se convierte en multimillonario en la humanidad? Entonces, todo está relacionado. ¿Cómo puedes entender la política chilena sin entender lo que pasa en el contexto latinoamericano, internacional? Y eso es lo que hace falta. Los periodistas tenemos esa obligación. No solo los periodistas, yo te diría que un buen médico no va a ser nunca un buen médico si es un perfecto inmigrante y lo único que sabe es aplicar el bisturí. Un buen médico, y coincide con el reconocimiento que le hace la historia a los grandes médicos, es justamente a los médicos que tuvieron buena formación, que fueron capaces de escribir bien, de aprender, de seguir aprendiendo durante toda su vida, de leer muchísimo. Yo me acuerdo siempre de haber conversado una vez con Claudio Arrao, el pianista, en una conferencia además que dio Claudio Arrao, decía, mire, yo antes de tocar una sonata de Beethoven o algo así, estudio muchísimo a Beethoven. ¿Quién era? ¿Qué circunstancias vivió? ¿Qué pasaba con la política, la economía y los fenómenos de su tiempo? Porque no hay ningún compositor que no sea también producto de sus circunstancias. Y para poder interpretarlo bien, que es mi misión, tengo que saber muy bien quién era, qué pasaba con ellos, incluso psicológicamente, familiarmente. Entonces, claro, y él fue gran pianista porque se esforzó mucho, porque estudiaba 6 horas diarias, porque tocó el piano desde chico, pero en definitiva también porque fue un riguroso estudiante, estudió toda su vida y por eso que decía yo hay compositores que no me gusta tocar, porque no entiendo mucho, o me toma mucho tiempo llegar a entenderlo para poder interpretarlo bien. Y así creo que es la vida. Y yo diría que hasta los futbolistas, cuando son más inteligentes, juegan mejor. Sí. Bueno, señor, usted me imagino que ha sido riguroso en su vida. He sido... Sí, yo siempre digo que no estoy dotado, lo digo muy sinceramente, de talento. A mí me ha costado todo mucho. Me ha costado mucho aprender a hablar, a hacer clases. Las primeras clases que hice era un atado de nervios. Pasé mucho tiempo así. Nunca he llegado de buena a primera en ninguna cosa. Me preparo. Ahora, claro, ahora que ya uno está más viejo, me salen las cosas más fluidas, pero lo cierto es que sí era un hijo del esfuerzo más que del talento. El trabajo. Sí. Todos tenemos algunas virtudes, talentos naturales. Pero yo a veces veo, yo tengo alumnos que son un talento. Sin trabajo. Tienen una memoria prodigiosa. Lo que leen, se lo aprenden. Yo soy de los que leo una novela y se me olvida de leer. Y claro, si lo empiezo a leer de nuevo me acuerdo. Claro. Pero hay gente que ha leído 3 o 4 libros de su vida y pueden sostener conversaciones para toda la vida como si fueran muy cultos y expertos. Sí. No, yo no soy de eso. Tengo que leer mucho, no, y aprender. Bueno, gracias, Juan Pablo. There was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.